haciendo declaraciones graves de suyo por aquello de lanzar acusaciones sin ofrecimiento de pruebas. El haber dicho el presidente, porque lo dijo, aunque ahora se trata de tamizar el contenido real de su declaración, que de regresar el PRI a la presidencia de la República habría pactos con el crimen organizado, no solamente me parece una declaración imprudencial, imprudente o con su dosis de irresponsabilidad por los tiempos que estamos viviendo. Un presidente puede decir, un presidente puede decir lo que quiera, un presidente puede decir lo que quiera, pero no hacerlo con el afán, no de lo peyorativo, sino del ataque directo a un partido cuando ya el proceso electoral está en marcha. Y cuando el presidente le declara al New York Times que si regresara el PRI a Los Pinos para pelear con el crimen organizado, estaba en marcha el proceso electoral. Aquí no estamos solamente ante una acusación sin pruebas, sino también ante una probable y nueva violación a la Constitución de parte del presidente, que ya en el 2009 cometió una violación, así se lo dijo el TRIFE. No lo sancionó, pero sí le señaló la violación por haber hecho actos anticipados de campaña a propósito de un tema de seguridad en aquella ocasión. Sharon. Y hoy es la misma historia, ¿no? Se repite la historia. Fíjate que yo ahí pondría sobre la mesa dos temas que a mí me llaman mucho la atención. Uno es como el presidente Felipe Calderón tiene que ir con un medio de otro país, que obviamente pues, es parámetro para muchos, ¿no? Lo que se diga y lo que se lea a través de las páginas del New York Times, es cómo vas a salvar a él y en el momento preciso. Y lo que genera. Creo que ha generado, desde mi punto de vista, mucha inconformidad en varios sectores. Y voy a sustraer a los priistas de los ciudadanos. O sea, yo como ciudadana, yo no veo prudente de parte del presidente que vaya a Estados Unidos y que haga una declaración en donde hable de los gobiernos y en donde vaticine, ¿no? Uno es la advertencia de lo que pudiera pasar si es que llega. Para mí ahí es una declaración que lo que pretende es desviar la atención y es restarle puntos al PRI. O sea, asume parcialidad en el proceso, mete la mano y parcializa el proceso. Y por el otro lado es, ¿por qué no así hablas en México? ¿Por qué no vienes y resuelves los problemas? O sea, ha sido la tónica de él. Sí, pero qué fácil es ver desde el otro lado de la frontera tu país, el que tienes como responsabilidad de gobernar, y lanzar críticas, porque no nada más habló del futuro, sino también del pasado. Ah, claro. Y habló del presente, o sea, él estaba diciendo en el caso de lo del Chapo, que cómo era posible, que él estaba seguro que vivía en Estados Unidos. Que por qué la autoridad aduanal no lo atrapó cuando cruzó hacia Los Ángeles. Incluso hasta les dio una presunta ubicación. Su inminente detención. Lo cual me llama a sospecha, ¿no? ¿Cómo está tan seguro que se le va a detener? Poco faltó para decir la fecha. Mira, aquí hay dos temas que me llaman la atención, o dos aristas que me llaman la atención. Uno, el presidente de la República no habló como presidente de la República, despreció la autoridad presidencial, la investidura presidencial, para hablar como un camorrero más del Partido Acción Nacional, buscando un efecto contra el revolucionario institucional. Quedando en ridículo, dejando en ridículo a México, porque si esa es la persona que nos gobierna, declara una cosa un día, pensando quizá como Vicente Fox, que como estaba en Estados Unidos, como era el New York Times, pues no se iba a conocer sus declaraciones en México, lo cual me habla de una pequeñez de pensamiento enorme. Vamos, cuando se da cuenta y estalla la bomba y empiezan las reclamaciones, nuevamente se utiliza aquel esquema de lo que el presidente quiso decir es esto, y lo más grave, acusa al New York Times, hoy por hoy, el diario más influyente y poderoso, quizá de todo el mundo, de haberle sacado de contexto sus declaraciones. ¿Qué hace el New York Times? Algo tan sencillo como publicar la versión estenográfica íntegra y, lo que es muy importante, traducida al español, para que luego no vengan esos traductores que le hacen las cosas a modo a Calderón a favor y digan que nuevamente no se dijo lo que se dijo. Aquí el presidente está quedando en ridículo, está dejando en ridículo a México y está además nuevamente
nuevamente dejándole una punzada a Estados Unidos, en el sentido de que Estados Unidos sería el responsable. Para él todos son responsables, el PRI, los ciudadanos, los gobiernos anteriores, Estados Unidos, menos él, de lo que está pasando en nuestro país. Y esto es una política simple y sencillamente de estarse sacudiendo las responsabilidades. Lo platicábamos hace un momento. ¿Qué es lo más grave que podría hacer con esto? Que no lo esté haciendo sin pensar, sino que por lo contrario esté muy pensado, que sea una estrategia muy maquiavélica para provocar que nos invada Estados Unidos o que de alguna manera intervenga. Sí, hay advertencias. Y a pesar de eso sigue faltando a todo respeto de política de relación internacional, a toda diplomacia internacional, sigue metiendo la puya a Estados Unidos. Ya murió Hussein, ya murió Gaddafi. ¿En qué se va a ocupar ahora Estados Unidos? En con el pretexto del Chapo venir a meterse aquí, a pesar de que Calderón diga, y con eso mata 2 pájaros de un tiro sin importar que nos lleve a los mexicanos entre los pies. Y yo diría 3, porque además logra su objetivo, que es no devolverle. Que es tronar la elección del próximo año. No porque no permitir que ni siquiera se realice una elección. Eso lo hubiera pensado desde hace muchos años y hubiera armado un buen gobierno que garantizara la permanencia de su partido. No es la forma de operar de los gobiernos panistas, y lo hemos visto, de los 2 que van en la presión. Alberto, ¿qué intención tuvo tú como selector? No, bueno, pues ha sido una situación repetida y reiterada, Fernando. Las entrevistas del presidente en México son extremadamente manejadas. El tema hasta dónde, y la pregunta, y quién le hace la entrevista, en dónde, en qué lugar y cómo, se decide todo desde Los Pinos. La entrevista en el extranjero siempre es muy distinta. Y Calderón se contradice ahí, pues aquí mismo declaró que Peña Nieto no era un peligro para México, lo dijo hace poco, y ahora está diciendo que si llega el PRI se va a pactar con el narcotráfico. Yo creo que le faltó ampliar no nada más el PRI, sino la clase política mexicana, porque no solamente priistas han pactado con el narco, porque lo han hecho políticos, sino lo han hecho también panistas. Y no nada más han pactado, han aceptado recursos para campaña, y han aceptado negociaciones, y han aceptado estar en contacto, y han aceptado entregas de plazas, y lo hemos visto, y no nada más el PRI, del PAN. Hay una situación muy compleja de control del narcotráfico en México, y habría que pedirle al presidente que esas entrevistas, pues si las quiere dar, las dé en México, y las dé ampliamente, hablando de todo en general, no nada más queriéndolo decir en un solo partido político. Y ahí, en cuanto a lo de Estados Unidos y la frontera, y sí voy a contradecir a Mario Luis Ramón Rocha, porque no el presidente Calderón hace lo mismo que Fox. Fox todavía se protege más porque Calderón contesta en español, y Fox, como habla en inglés, él por eso cree que nadie va a entender qué dijo. O aquí no vamos a saber porque lo dijo en inglés. Yo tampoco porque lo dijo en inglés. En español no se le entiende. Habla un inglés que hasta yo entiendo, y eso ya hace mucho decir. Bueno, yo creo que aquí la situación es de una desesperación de un partido político, porque además el candidato que se le llama oficial no crece. Al final de cuentas, yo creo que ni siquiera va a ser el candidato, no crece en los puntos de Ernesto Cordero, va a acabar siendo Josefina Lara. Pero vamos a un corte y regresamos con el tema.